Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a Deporte es Vida. Me llamo Alejandro y hoy vamos a ver cómo maximizar y desarrollar nuestro pectoral. Pero antes de entrar en materia, tenemos que tener algunos conocimientos previos. Porque si nosotros conocemos y entendemos cómo funciona nuestro cuerpo y luego cómo realizar los ejercicios correctamente, nos ayudará muchísimo más que empezar a levantar ahí pesos como un loco. Aparte, sabrás si estás trabajando correctamente y poder evitar futuras lesiones. Empecemos con un poquito de anatomía. Los pectorales se dividen en dos músculos, el pectoral mayor y el pectoral menor. El pectoral mayor, como su propio nombre indica, es la parte grande del músculo, que se divide en tres partes. La cabeza clavicular, que sería la parte superior, luego tenemos la cabeza del esternón, que sería la parte media, y luego tenemos la cabeza costal, que sería la parte inferior del pecho. Luego tenemos el pectoral menor, que es menos conocido y que está unido a la caja torácica. Muchas lesiones, sobre todo de hombro y de la articulación del hombro, es debido a la rigidez del pectoral menor. Por eso es importante realizar calentamientos y estiramientos antes y después del entrenamiento para así poder evitar futuras lesiones. Sabiendo esto, vamos a lo que nos interesa: cómo entrenar y cómo enfocar nuestro entrenamiento de pectorales. Todo el mundo sabe que el mejor ejercicio para construir masa muscular en los pectorales es el press de banca horizontal, ya que es un clásico. Pero muchísima gente lo sobreentrena y luego nos encontramos casos donde el pectoral superior se ha quedado rezagado, se ha quedado con menos masa muscular, ya que utilizamos más el press de banca plano que el inclinado. Así que a la hora de hacer presses hay que hacerlo desde distintos ángulos para así desarrollar un pectoral equilibrado entre la parte superior y la inferior. Si alguna parte de tu pectoral se ha quedado rezagada respecto a otras, deberás enfocar tus entrenamientos a mejorar esa zona y deberás incluir uno o dos ejercicios para mejorar esa parte de tu pectoral. Por ejemplo, la cabeza clavicular, es decir, la parte superior del pectoral, es más difícil de desarrollar porque tienen menos fibras musculares. Aparte, hay más ejercicios para la parte media y la baja y las fibras musculares están orientadas en esa dirección. Así que para mejorar esa zona rezagada, lo mejor es que entrenes ese ejercicio o esos dos ejercicios al principio. Así podrás sacarle el mayor partido a tu entrenamiento de pectoral, ya que no estará cansado. También hay mucha gente que se queja y que pone excusas porque dice que su cuerpo no puede tener un pectoral grande. A ver, que podría ser verdad, pero lo que pasa es que mucha de esta gente tiene una mala postura. Ya sea debido al trabajo, ya sea debido al estudio, ya sea de jugar a la Play o de estar con el móvil. Pasamos muchas horas con la columna encorvada y con los hombros encorvados, y esto es lo que favorece a una mala postura. Pero si tienes los hombros encorvados, en la columna encorvada, estás escondiendo el pectoral, pero si corriges la postura y estiras, pues se te ve el pectoral más grande. Os recomiendo mirar este vídeo de patrones de movimiento, que os ayudará con este problema. También os ayudará a evitar descompensaciones musculares y futuras lesiones. Lo que pasa muy a menudo es que a veces entrenamos durante mucho tiempo y luego no tenemos los resultados que esperábamos. Entonces debemos analizar, debemos encontrar qué es lo que falla y aplicarle la solución. Una situación de lo más habitual es que tu cuerpo se haya adaptado a esa rutina de pecho y te hayas estancado. Así que la regla número 1 sería cambiar de rutina, porque no puedes estar haciendo la misma rutina con los mismos ejercicios durante toda tu vida. Hay que ir cambiándola para que el músculo no se acostumbre y para poder ir progresando. Así que cambia de ejercicios, o también puedes optar por jugar con las inclinaciones del banco para hacer más hincapié en una zona u otra. Puedes cambiar los tipos de agarre. Por ejemplo, un agarre más abierto en el press de banca hará que el recorrido sea menor, que se estiren tus codos antes, y reduciendo mucho el trabajo de los tríceps y enfatizando en la zona de los pectorales y los deltoides. También puedes hacer un agarre más estrecho en el cual trabajarás más los tríceps. Utiliza agarres supinos, neutros, prono. Cambia de vez en cuando las barras por las mancuernas. Por ejemplo, hacer 2 semanas con barra y 2 semanas con mancuerna, que esto te dará otros beneficios. Haz de vez en cuando entrenamientos más intensos o más explosivos o con más velocidad. Prueba a hacer entrenamiento muy pesado y a la siguiente semana más liviano. Y lo que va muy bien es hacer fases concéntricas y excéntricas. Recordamos que la fase concéntrica es cuando levantas el peso, es decir, cuando va en contra de la gravedad. Y la fase excéntrica es todo lo contrario, es cuando vas
a favor de la gravedad. Y la parte más importante es la excéntrica, que muchas veces fallamos. Y ahora os voy a poner un claro ejemplo. Por ejemplo, cuando hacemos curl de bíceps, subimos fase concéntrica y la bajada no la hacemos controlada, la bajamos así totalmente. Pues hay que bajarla controladamente, que es la fase excéntrica. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando bajamos se reclutan menos fibras musculares y esto hace que se cree mayor hipertrofia, porque estás levantando con el mismo peso y bajando con menos fibras musculares, o sea que crea más hipertrofia. Puedes probar con 1 o 2 semanas de descarga. También puedes probar con el desentrenamiento, es decir, 1 o 2 semanas pues no vas al gym y te lo tomas de descanso. Entonces cuando vuelvas a entrenar puedes notar alguna mejora. Hay muchas maneras de progresar y debes ir probando. Por ejemplo, si sigues una rutina Wader, que son las que entrenan 1 o 2 músculos al día, que por ejemplo es la típica que entrena el lunes pecho bíceps y luego estás toda una semana sin entrenar pecho hasta el próximo lunes, pues puede ser que no sea suficiente y tengas que entrenar el pecho 2 veces a la semana con una separación de 72 horas entre sesión de entrenamientos de pecho. Incorpora los vuelos, también llamados flies, para darle amplitud al pecho, pero estos deben ser siempre después de un entrenamiento pesado de press banca. Debes incluir flexiones, aunque muchísima gente no incluye flexiones en sus rutinas de pecho, ya que ayudan a desarrollar el pectoral, los tríceps, los deltoides y ayudan a fortalecer los hombros y la parte abdominal. Si puedes hacer 30 o 40 repeticiones seguidas de flexiones, puedes incorporar, puedes agregar dificultad, por ejemplo, añadiéndote peso con un chaleco de peso, o si estás en casa, coges una mochila, la llenas de libros y te pones a hacer flexiones. Incorpora los fondos en paralela. Si lo haces de manera vertical, estás trabajando los tríceps, pero si inclinas el cuerpo un poco hacia adelante, estarás trabajando la zona del pectoral y es un ejercicio buenísimo para construir masa muscular. Puedes optar entre los vuelos o optar por el hacer el cruce de poleas. Lo bueno que tiene es que tiene un mayor rango de recorrido y también que ejerce menos presión en los hombros. Lo bueno que podrías hacer es un entrenamiento, una semana un ejercicio y a la siguiente semana el otro, y así ir alternándolas. Para tener un buen pectoral no importa hacer infinidad de ejercicios de pectoral que ataquen por todos los lados del pectoral para así congestionarlo y para así tener un buen pectoral. Lo importante es centrarte en ejercicios multiarticulares como el press de banca, el press militar, hacer flexiones, los fondos en paralelas, porque para hipertrofiar debes moverte en un rango de repeticiones de 6 a 10 en los ejercicios compuestos y de 10 a 15 en los ejercicios complementarios como podrían ser los flies y las poleas. Y si tu problema no está en los ejercicios, si tu problema no está en la rutina, deberás mirar tu dieta, porque para aumentar de masa muscular debes ingerir más calorías de las que consumes. Debes consumir hidratos de carbono para tener energía durante todo el día y para la hora del entrenamiento. Debes comer frutas, debes comer verduras aunque no te gusten. Debes consumir grasas saludables, también proteína, porque para tener un buen desarrollo muscular debemos consumir 2 gramos por cada kilo de nuestro peso corporal al día. A la hora de hacer los presses es mejor no utilizar la máquina Smith o de peso guiado. A ver, que si eres principiante y aún no sabes hacer la técnica adecuadamente, no pasa nada, pero a medida que vayas avanzando es mejor que optes por los pesos libres, porque la barra guiada no respeta la forma natural del movimiento del press de banca y lo único que puede ocasionarte son lesiones en las articulaciones. Bueno, ahora vamos a lo último, utilizar máquinas o el peso libre. A ver, yo personalmente me decanto por el peso libre, ya que tiene más beneficios a la hora de ganar la masa muscular y aparte que se ven involucrados los músculos estabilizadores. La única pega es que tienes que tener una buena técnica para así evitar lesiones. En cambio, las máquinas te olvidas de la técnica y solo te concentras en el peso. A ver, yo personalmente recomiendo alternarlas, pero siempre en primera posición, en primera opción, el peso libre. Lo más importante es que debes trabajar el músculo y no el peso. Debes notar cómo trabajas tu pectoral, porque si trabajas el peso, lo único que harás es hacerlo muy rápido, aprovecharás los impulsos y harás repeticiones que básicamente no te darán
muchos beneficios. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, espero que le deis a me gusta, que lo compartáis para que vuestros amigos también tengan un buen pectoral, y nos vemos dentro de muy poquito porque ya hemos cogido las riendas del canal, ya empezamos otra vez de nuevo, ya empezamos con más vídeos de nutrición, de ejercicios, de todo lo que sea, pero vosotros tenéis que estar aquí en vuestro canal de fitness favorito y nos vemos dentro de muy poquito. Pero recordad, el deporte es vida.